ya, ok. Después dudé si había llegado el mensaje para usted. Bueno, comenzamos ahora mismo. Como les había dicho, vamos a ver las corrientes del primario. Como habíamos planteado, pero no explicado, digamos, pero bueno, hace caso ya otra vez. Qué extraño, ahí está. ¿Ya? Como les había dicho en la clase pasada, la determinación de las corrientes del primario, de línea del primario, se hace aplicando la ley de Kirchhoff. No sé si cuál de las leyes de Kirchhoff. Eso no tiene, digamos, importancia sustancial, ¿verdad? Yo no me acuerdo si es la primera ley de Kirchhoff, la segunda, esas cosas. La suma de las corrientes en un nodo, que llegan a un nodo, es cero. Esa es la ley de Kirchhoff que vamos a usar. ¿Y qué queremos determinar? Esto, lo voy a recalcar. En el primario del transformador, el primario del transformador está conectado en el triángulo, perdón, así. Así está conectado el primario. Y bueno, podemos poner, voy a poner como solemos poner como referencia la fase 1 en azul y esas cosas. Pongo la fase 1 del primario también en azul. Bueno, y tenemos esto. Eso es, ¿verdad? Y tomamos la fase 1 del primario, V1, como referencia de fase, y con esa polaridad instantánea, y asumimos o le damos un valor positivo, un sentido positivo a la corriente de fase del primario 1 cuando tiene ese sentido hacia el nodo de arriba, digamos, hacia cuando llega a este nodo. Ok, y esa corriente está dibujada acá, está medio feita, pero voy a ver si la corrijo, arreglo un poquitito. Esa corriente, la voy a hacer de nuevo un poco más gruesa, porque es importante tener bien en claro lo que vamos a hacer ahora. No es complicado, es bastante simple, es Kirchhoff nada más. Ok, y la corriente de primario 1 va de acá hasta acá, así, ¿verdad? Y va desde acá hasta acá en el sentido inverso, porque la tensión de fase 1 es la más negativa, y así como todo el recitado que ya sabemos, ¿verdad? Así, y esto va así, así. Esa es la corriente de fase 1 del primario. La corriente de fase del primario 3, que es la que, digamos, comparte con la fase 1, es todo de arriba. Esto sería corriente de primario 3. Está desde luego la tensión de fase de primario 3, ahí no la voy a poner, pero bueno, no es un problema para ustedes. Pongan todo ustedes, todas las notaciones completas. Y acá vamos a dibujar, no sé qué quise poner acá. Aquí vamos a dibujar la corriente de primario 3. Que es muy simple porque sabemos que es igual que la de fase 1 de primario, ¿verdad? Pero desplazada. La vamos a hacer en este color. Entonces sería
desde acá hasta acá, la fase 3 es la más positiva, entonces la corriente del primario 3 es así. Desde acá hasta acá es la más negativa, entonces la corriente de fase del primario 3 es así, y lo mismo aquí, ¿verdad? Así, así, y aquí también es positiva así, y bueno, esa es, desde luego, igual que la de primario 1, pero desfasada 240 grados. Vamos a poner acá lo que tenemos que poner, pongan siempre omega t, y acá el 0 del eje, que no dibujo ahí porque voy a dibujar mal seguramente. Ok, pero queda bien claro, tenemos las dos corrientes. Fíjense que nosotros tenemos categórica y claramente definidas las corrientes de fase de primario 1 y de fase de primario 3. Estas dos corrientes comparten este nodo, así como la que no conocemos, que es esta corriente que está acá, que la vamos a tomar justamente al revés como positiva, así, y de línea 1, y de línea 1, corriente de línea del primario 1, es la corriente que se le pide al generador, o la corriente que entrega al generador trifásico, como le quieran llamar. Desde luego acá está la corriente de primario de línea de primario 2, corriente de línea de primario 3. Pongan toda esa notación para que les quede bien en claro a ustedes que están avanzando con esto paso a paso. Bueno, entonces, por Kirchhoff, si yo tengo esta corriente y tengo esta corriente, bueno, entonces tengo esta corriente. La corriente de línea de primario la tengo. ¿Y cómo hago para obtener esa corriente? Y analizo un instante cualquiera, por ejemplo, este instante, esta vertical que estoy trazando acá. Eso es una vertical. En ese momento, la corriente de fase 1 tiene este valor, la corriente de fase de primario 3 tiene este valor. O sea, acá hay corriente. En la fase 1 tiene este valor, y en la fase 3 no hay corriente. La corriente de fase 3 es 0. Entonces evidentemente la corriente de línea 1 es igual a la corriente del primario 1 en ese instante. Eso se repite en este lapso que estoy marcando, que es el mismo, si dibujé bien, que este otro lapso que está. Entonces, justamente durante este lapso, que es de 60 grados, pi sobre 3, perdón, 2 pi sobre 6, las corrientes de línea de primario 1 y las corrientes de fase de primario 1 son idénticas, son la misma corriente. Entonces vamos a dibujar eso. Y acá pongo, corriente de línea del primario 1. Acá está el 0, el eje, ¿verdad? Ahí está. Entonces, en ese lapso, a ver, voy a dibujar en azul, bueno, voy a buscar un trazo más grueso. No sé, este trazo, no, ese ya usé. Voy a usar un trazo distinto. ¿No hay? Bueno, no sé, uso tampoco es tan... Ok, en ese lapso que va desde acá hasta acá, hasta este punto que estoy poniendo como indicación,
La corriente de línea del primario es así, es senoidal. Es senoidal e igual a la del primario, a la de fase de primario. En un instante posterior, cualquiera, supuestamente yo cierro mi ojo y trazo una vertical en cualquier lado, pero no, me lo así, ¿verdad? En un instante como este, fíjense, circula corriente por la fase 1, es esta corriente, la fase 1. Y circula corriente por la fase 3, es esta la corriente, ¿verdad? Bueno, particularmente en ese instante son estos valores. Bueno, estos valores que estoy marcando en amarillo, en ese instante. Pero en todo ese rango, acá, en este rango, conduce la fase 1 y también conduce la fase 3. Pero como claramente se ve acá, la corriente de fase 1 es positiva, ¿verdad? Y la corriente de fase 3 es negativa. La corriente de fase 3 es positiva hacia acá, hacia abajo. Aquí estoy dibujando una flecha grande para que me siga. Hacia ahí sería positiva. Entonces una corriente negativa como esta claramente indica que la corriente va hacia este nodo que está, hacia el nodo. Entonces, fíjense que en este instante, hay una corriente que va hacia el nodo acá y otra corriente que va hacia el nodo acá, cuyos valores instantáneos yo los tengo en todo este rango, Entonces puedo sacar los valores instantáneos en ese rango de la corriente de línea del primario. Y bueno, si una corriente va hacia acá y la otra también va hacia acá, la única opción es que la corriente siga yendo hacia allá, ¿verdad? Y es la suma de ambas corrientes. Es la suma de ambas corrientes. Entonces, el resultado es... ¿Qué color estaba usando? El resultado es que es la suma de esas dos senoides en este lapso. No sé cómo dibujar así. Se me borra todo de nuevo. Así, bueno, ya estoy dibujando horrible ya otra vez. Dibujen ustedes más prolijo, que para eso tienen su, ¿cómo se llama? Su cuaderno cuadriculado ahí, o lo que no sé qué están usando, si están usando. Bueno, deberían usar. Y entonces, hasta acá es así, ¿verdad? Es la suma de las dos senoides, la de 1 y la fase 1 de primaria y fase 3 de primaria. Entonces, suma de senoides es senoide. Ok, en un instante posterior, cualquiera, y otra vez digo, bueno, cierro mi ojo y trazo acá, corto, y vengo hasta acá. Entonces, fíjense que en ese instante cualquiera particular, la corriente de fase 1 es 0. Estoy rayando todo. Bueno, ahora ya. La corriente de fase 1 es 0. No hay corriente acá. Acá dice, en todo este rango en realidad la corriente de fase 1 es 0. La corriente de fase 3 es negativa en todo ese rango. Entonces, no hay corriente acá. La corriente de fase 3 va hacia allá. La única opción es que la corriente de línea del primario vaya hacia allá, ¿verdad? No va la corriente hacia acá. Acá dice que la corriente de fase del primario es 0. La fase 1. Entonces, la corriente de línea del primario 1 tiene este mismo sentido, va hacia allá. Y dibujando eso, o sea, es el sentido inverso. Bueno, en la fase 3 es negativa, va hacia allá, pero la corriente de línea del primario es positiva, como estaba haciendo en estos dos, como fue en estos dos
lapsos que ya hemos analizado y resulta así. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Dónde es aquí? Acá es. Y coincide con este punto. Pero desde luego hacia arriba y es así. ¿Verdad? Y haciendo el mismo análisis para cualquier otro instante, no sé, empiezo a trazar acá, dudo como lo que es, en cada instante hay infinitos instantes acá, trazo verticales así y voy tomando punto a punto la forma de onda, se va conformando la corriente de línea del primario 1 que va a resultar, me va a salir horrible, pero más o menos va a salir así. Va a salir igual que la que estábamos dibujando ahí, pero ahí está, así. Bueno, hasta acá sería así, eso es una senoide, y después así, esto es otra senoide, coincide con ese cruce ahí, y después sube nuevamente. La escala verticales, no me busquen justificación porque no puedo yo. No, acá está mal esa forma de onda que estoy dibujando. Esto va a ser, me concentro en dibujar bien y me olvido de que, me concentro en el dibujo y hago mal la corriente. Bueno, ahí está. ¿Sí? Y hasta acá otra vez, que sería por acá, así, ¿verdad? Así, y después sube de nuevo y así se va. Así se va. Esa es una corriente que desde luego tiene, esto tiene que venir hacia abajo y hacer así. Desde luego es una corriente alterna pura. Siempre destaquen eso. Corriente alterna pura. Esta área es igual a esta área. No tiene valor medio. Al generador no se le puede pedir corriente continua, un valor medio distinto de cero. El generador no puede entregar eso. Y cuando se produce una mala conexión o una falla de servicio, saltan todas las protecciones para no perjudicar al generador. El generador solamente entrega corriente alterna pura. Fíjense que desde luego esto no es senoidal. ¿Por qué? Porque es una fuente de tensión. La fuente de tensión mantiene la tensión senoidal pura, la frecuencia, el valor eficaz, el valor medio cero, lo que sea. Todo eso lo que corresponde a una fuente de tensión. Pero la forma de onda de corriente depende desde luego de qué estoy conectándole al generador. En este caso, acá está el generador, y en este caso, bueno, esta corriente es así, esta corriente también, esta corriente no sé cómo lo que es así, esta corriente es así, y esta corriente también es así, y la otra corriente acabo de dibujar y es la corriente de línea del primario que terminamos de dibujar ahora para este caso. Para este caso. Ok. De esa manera se dibujan las corrientes de línea. ¿Quieren hacer alguna consulta de esto? ¿Entendieron? Porque no deja de ser simple, pero suelen tener problemas y me hacen mal la corriente de línea. Kirchhoff. Es física elemental para cualquier carrera, para el colegio secundario, ¿verdad? Y es fundamental para nosotros, ¿verdad? Que estudiamos ingeniería eléctrica, ¿verdad? O usamos ingeniería eléctrica, o lo que quieran, como quieran mirar eso. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Se entiende bien? ¿Hola?
Martín, ¿están ahí? Sí, profe, acá estamos. Sí, no hay. Se entiende bien. Ok, entonces, quiero en 2 minutos, ahí ustedes tienen todo, tienen el hexafásico y tienen el trifásico. A ver, los de arriba, no sé cómo ven ustedes, yo le veo a Paulina, Martín y Fede, les veo arriba, Elvio, Esteban y Sergio, les veo en el medio ahora, ¿eh? Entonces los de arriba hagan el hexafásico, los de abajo hagan el trifásico, la forma de onda. Y los otros dos son, bueno, Daniel hace el hexafásico y Pablo hace la corriente de línea del primario del trifásico. ¿Ok? Ahora, 2 minutos, tienen ahí su forma de onda en estas clases anteriores. Acá está. Tienen la forma de onda de las corrientes del primario. Entonces, es muy simple de sacar, o debería ser simple. ¿Qué están haciendo? Bueno, sí significa. ¿Sigo esperando o de balde estoy esperando porque no saben hacer? ¿Quién está trabajando? ¿Fede está? ¿Avanzá? ¿Paulina? ¿Martín? ¿Esteban? Sí, profe. Ok, espero entonces. Si no, no espero. Si me dicen no sabemos hacer, marca así. O sea, van a hacer en otro momento, es lo que quiero decir. Porque prefiero avanzar.
Ok, ¿alguien se anima a decirme cómo es el trifásico o cómo es la corriente de línea del primario, del trifásico o del hexafásico? ¿Alguno de ustedes? ¿Cómo están encarando? O sea, ¿cuál es el resultado? La forma de onda, ¿cómo me pueden decir? Está un poquito más difícil, pero no es tan difícil de explicar. ¿Alguien? Hola. ¿Alguien ya puede decir? Nadie puede decir nada. Bueno, ya debería estar, si entendieron realmente, ¿verdad? ¿No están porque no entienden o no están por qué? Porque están dibujando todo de nuevo, la resistencia, la inductancia. ¿Qué problema tienen para hacer? Quiero saber para ayudar. Esteban. Sí, profe. ¿Qué sí? ¿Sí qué? No, te escucho. Estoy siguiendo con el libro ya. ¿Está qué? Sigo con el libro, digo. Con el híbrido, no entiendo qué me dijiste. No escucho bien. Sigo con el libro nomás, digo. No entiendo qué me dice. Escribimos, sigo con el Libro, profe, creo que dijo. libro. Parece. No sé. Ah, bueno. ¿Encontraste un libro? Ok. Avísame qué libro es que te dice la corriente de línea del primario. Sergio, ¿me podés decir vos qué estás haciendo el hexafásico, verdad? No, ¿cuál toca hacer yo? No, escuché apenas. No sé si qué trifásico es, media onda o onda completa. Ah, y pregunté qué problema tiene. Había dicho, hace uno de los dos ya. Ahora ya pasó todo el tiempo. Sergio, vos podés decir. Estamos perdiendo tiempo, se dan cuenta que perdemos tiempo. Dos ya que pregunto y no, ni siquiera empezaron. Paulina, vos podés decir, vos dijiste que empezaste. Pablo, vos llegaste tarde, así que no sabes ni qué es lo que pregunté. Paulina, vos podés ayudar con esto, para tu caso, el trifásico. Canta el trifásico. Onda. Yo estaba mirando el hexafásico, profe, porque eso lo dijiste, lo que estamos arriba, No, lo de arriba dije trifásico, o dije hexafásico. Bueno, hexafásico. dale, pero que entonces dale, no importa. Pero ¿cómo? Bueno, ¿Cómo hago, profe? ¿Comparto mi pantalla o...? ¿tenés ya listo para mostrar? ¿Podés compartir? Sí. Mira, ayúdame con esto. Ayúdame con esto. Acá pongo un eje. Omega T, ¿verdad? Entonces acá dibujo la corriente de fase un pico de la corriente de fase del primario acá. Y del primario 1. Y Sí. es un ancho de pi sobre 3, ¿verdad? Pi sobre 3, 60 grados. En este pi sobre 3 es 0, ¿verdad? Y después es hacia abajo, ¿verdad? Sí. La fase del primario. Y después 0 y después otra vez positivo, pues terminó el periodo así. Bueno, ahí está. Así es, ¿verdad? Sí. Esa es la de primario 1. Sí. Y si yo dibujo acá abajo con tu ayuda o la de alguien, la corriente de fase del primario 3 es igual, ¿verdad? A ver, ¿en cuál de estos sextos de periodo pongo el pico positivo? ¿En cuál? A ver, ¿En cuál de qué, profe? Disculpame, se me... ¿en cuál de estos
60 grados, porque ahí marqué la escala horizontal. ¿Dónde? Sí, espérame un ratito, profe. Decime 1, 2, 3 y ya está. El pico positivo conduce en el diodo 5. 2, 3, no sé, yo no tengo acá dibujado el circuito. Ah, viste que yo estoy, o sea, tengo en cuenta en qué diodo conduce primero. Está muy bien, no te digo que está mal, así tenés que hacer. Pero acá yo el dibujito lo pongo, el pico positivo pongo acá, acá, Sí, sería 3, 4. Sería en el cuarto después del primero. ok. En este no, no, no. Ahí, ¿Sí? Ok. espera que voy a fijarme si Entiendo que está. no están de acuerdo y si no, seguimos adelante. Bueno, entonces esto es, a partir de que dibujo uno, pues los otros ya salen, ¿verdad? Y esto tiene que estar todo alineado, esto si no, no sale. Ese es tu problema. Espera que, profe, creo que entre cada diodo hay 2 periodos antes. No sé, no, decime acá, yo no veo los diodos, yo quiero la forma de onda nomás, yo no sé, no entiendo nada de diodos ni de electrónica, yo soy matemático, quiero hacer una integral y necesito la forma de onda. Entonces, forma de onda. Profe, te voy a compartir mi pantalla. Ahí tengo dibujado la Ok, pantalla. dale. Bueno, sí, lo que no quiero es decir Porque más de lo necesario. Dale, pensé que podías explicar. espérame. Sí. A ver, esto es verdad, esto que está acá. Sí, Y la 1 es así, así, así. Y la, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en la 5 está la 3, la de fase 3. Y bueno, hay que dejar 3 de por medio acá. Según vos pones 1, 2, 3 y el cuarto es. Después, así. ¿Está bien esto? Hola. ese sería. La de fase de primario 1 y 3. Estas dos que están acá, ¿verdad? Estas dos que están acá. Sí, y después al restar ya queda ¿Y dónde está dibujado eso? No veo yo. Acá no veo. ese justito ahora iba a ser, porque ahora voy a Y vamos a cargarle hacer, ahí abajo. a ver si puedo Dale. yo. Si yo puedo. No, no voy a. Ah, sí, sí puedo. Espera, deja ahí eso. Creo que si querés te puedo compartir también eso. Ah, No, no. No, no. No, porque seguro que voy a meter la pata yo. Espérame acá. Ahí está. Ahí está. Voy a tomar esto. Así. a un screen. Ahí está, ¿verdad? Parece que agarro. Y es que voy a mover aquí. Nosotros no estamos viendo nomás, profe, tu pantalla. ¿No estás viendo? Y bueno, y sacale ya. Borrate nomás ya vos. Yo ya tengo acá tu gráfico, ya lo llevé a mi OneNote. ¿Lo ves? Ahí ya está. Ahí están. Ok. Sí. Acá está. Esta es la pantalla de Paulina. No sé si la estaban viendo todos, ¿verdad? Ajá. Quiero agrandar y ya por supuesto es cualquier cosa. Bueno, ahí voy a usar así como está. Voy a usar. Para los que están sumamente perdidos, porque tengo la impresión de que es así, esto es lo que hizo Paulina. Esto es pico positivo, pico negativo de la corriente del primario 1. Estamos hablando del hexafásico. Después repite, acá excelente, tenemos un periodo, 2 periodos. Es muy conveniente que por lo menos un periodo y medio
de forma de onda, mejor si son dos, como acá, más de dos, que como pone Paulina, que grafiquen para poder, ahora que están estudiando, analizando, porque les da mucha más información, más evidente es la información. Bueno, fase 1. Entonces, fase 1 del primario es esta, que está acá. La fase 3 del primario es positiva acá, negativo, positivo, negativo, negativo acá. Ahí está. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hicimos antes. Trazamos verticales, infinitas verticales trazamos acá y vamos haciendo en la corriente de línea del primario. A ver, aquí voy a hacer con este color. Entonces, en este lapso, en la escala correcta, ¿verdad? Vertical correcta, acá se va a borrar y volver a elegir. Ahí está. Así, la corriente de línea del primario es así como la 1. En ese lapso. Y después, ¿cómo es? Paulina, castigada, Paulina. Sí, se resta la corriente, 3. o sea, sí, menos la 1. O sea, IP3 menos IP1. Ya, y acá, ya. Entonces queda al revés. Pues decime, ¿dibujo hacia arriba o hacia abajo? Inverso, hacia abajo. No, Paulina, castigada, Paulina. Me confundí, parece. Ok, pero para eso pues estamos trabajando. Acá dice que la corriente del primario 3 es negativa. ¿Qué significa eso? Que va hacia arriba, no va hacia abajo. Así como dijimos recién, ¿sí? ¿Ok? Y en este lapso la corriente de línea 1, de fase 1 es 0, es 0. Entonces la corriente de fase 3 no se va hacia acá, hacia la fase 1, sino que se va hacia acá, que es la de línea del primario 1. Y entonces se va en el mismo sentido en el que se iba, cuando la corriente de fase del primario 1, la que circulaba, que es en este lapso. Profe, viste que en ese instante yo dije que conducía el diodo 1 y la corriente del diodo 1 es igual a o sea, la corriente, cuando conduce el diodo 1 también, entonces va a conducir ¿cómo se llama? Fase 1. La fase 1, entonces, o sea, el negro representa a la corriente de la fase 1 y el rojo a la corriente de la fase 3. Sí, está. Entonces, por eso es lo que quería decir que era inverso, me confundí nomás. Ok, explicarte más, pero a ver, el resultado es este. Voy a dibujar y se va a borrar, pero no importa. Es este, ¿sí? Porque esto es I de fase 3, es negativa. Si es negativa, quiere decir que va hacia arriba. Miren esto, acá, se va hacia allá, es corriente negativa. Y si acá es 0 y se va hacia allá la corriente, entonces la corriente se va hacia acá, que es la corriente de línea. Entonces la corriente de línea primario que estoy dibujando es esta en ese lapso. Y se va a borrar y ahora voy a dibujar que se quiere. Deberían entender ya eso. Así, ahí hasta acá. En el siguiente lapso, que es que estoy manchando ahí, la corriente de fase 1 y la corriente de fase 3 del primario son ambas 0, entonces la corriente de línea del primario es 0 acá. Y en el siguiente, el sexto de periodo, la corriente de fase del primario es negativa, la de fase 1 del primario es negativa, la de fase 3 es 0,
entonces la corriente de fase 1 del primario es hacia abajo, entonces la corriente de línea del primario es hacia la derecha, es sentido inverso. Y eso voy a dibujar ahora. Acá me voy a ver. Acá. Bien, entonces dijimos acá es 0. Y después lo que acabo de decir es igual a la de fase 1. Y negativa también. Y haciendo la composición de la otra va a dar así también. Y después va a dar 0 otra vez. Y ahí ya repite. Como es evidente, ¿verdad? Así, esta es la corriente de línea 1 del primario. Bueno, así, se repite 99. Ahí está. ¿Está? Desde luego es, ¿cómo se llama? Es alterna. Es alterna. Bueno. ¿Y la del trifásico, los que estaban trabajando con el trifásico o nadie luego entendió que tenía que trabajar con el trifásico también? Paulina, ¿entendiste esto? ¿Hola? ¿Tenés alguna duda? Sí, la corriente de línea del primario, si considerada en sentido opuesto, sería lo mismo por el revés, nomás, ¿verdad? O sea, eso es lo que me confundió un poco. Este es el circuito, ¿sí? Sí. Entonces, voy a ir marcando. Se va a ir borrando porque si no es imposible. Esta imagen, no ven mi mano donde apunto y eso. Bueno, en este lapso, o sea, a ver, la corriente, primero, para empezar, la corriente de línea 1 es positiva hacia acá, la corriente, repito todo porque ya metí la pata. La corriente de fase 1 del primario es positiva hacia acá y concordantemente la de fase 3 es positiva hacia acá, la de fase 3. Ok. Y esta corriente nosotros no tenemos idea de cómo es. Queremos saber, pero ya tenemos esta y tenemos esta en todos los instantes. Entonces voy mirando en cada uno de los infinitos instantes hasta que me convenzo cómo sale. Y en este rango, fíjense, la corriente de fase 3 es 0. La corriente de fase 1 es positiva, o sea, va hacia acá. Entonces, si acá hay un nodo para 3 cables, ¿verdad? Y si la corriente sube acá, ¿a dónde se va a ir si no se va acá? Se va acá, ¿verdad? Y esta es la corriente de línea del primario 1. Y la tomamos positiva. Por más que sale del nodo acá, tomamos como convención que es positiva para la corriente del generador. La corriente entra al generador en este rango de tiempo. En el siguiente sexto, la corriente de 1 es 0 y la corriente de fase 3, como está indicada ahí, es negativa, o sea, se va hacia arriba. Entonces, esa corriente no se puede ir acá. ¿Y a dónde se tiene que ir? Se va a ir entonces, se va acá. Y fíjense que es el mismo sentido, entonces es positiva, sigue siendo positiva, que es lo que dibujé acá, ¿verdad? Entra al generador la corriente de línea del primario 1. En el siguiente sexto, las dos corrientes son 0, entonces, ok, 0, 0, entonces 0 también, que es lo que dice acá, en ese lapso. En el siguiente lapso, a ver, ¿qué tengo? Solamente tengo corriente 1, pero es negativa, va hacia abajo. Acá la 3 no tiene corriente, entonces la única opción es que la corriente de línea del primario 1 vaya hacia la derecha, que es el sentido inverso al que teníamos. Entonces es negativo, es este pulso que estoy pintando acá horrorosamente. Este pulso, es este que estoy pintando acá. Está pintado ahí, por un ratito.
Bueno, en el siguiente lapso, la corriente de fase del primario 3 es positiva, la corriente de fase 1 es negativa. Fíjense que si esta corriente hace así, entonces la corriente del primario, de línea del primario, tiene que ser necesariamente así, la de línea. Y que es sentido negativo, que ya pusimos acá. Entonces es este pulso, este de la derecha. Voy a esperar que se borre todo. Esta parte que está acá es este pulso replicado. Y después 0 de nuevo, y después ya repite el periodo. Ya repite. ¿Ok? Ustedes tienen la polaridad, el sentido de circulación de las corrientes del primario. Que no quiero explicar de dónde salieron las corrientes de fase del primario, porque no quiero explicar para que no se me embarulle todo, peor la cabeza de ustedes, ¿verdad? Entonces, sabiendo estas dos corrientes, es absolutamente obvio cómo es la corriente de línea del primario 1. La corriente de línea del primario 2 va a ser igual, pero desplazada, 120 grados, y la corriente del primario 3, ¿cómo va a ser? La misma que esta, pero desplazada 240 grados. Como es todo lo que estamos. Es un sistema simétrico trifásico. El primario es un sistema simétrico trifásico. Bueno, y esto es lo que estábamos buscando. Esto es, a ver, tengo que poner acá, pongan ustedes por todos lados las letritas, todo, y línea del primario para el hexafásico. Para el hexafásico. ¿Ok? ¿Se entiende? Hola. Sergio. Sí, profe, yo entendí. Ok, felicidades, Sergio. ¿Se entiende? Ok. Bueno, quiero más, no sé, que me griten, que se aburran cuando yo explico así 50 veces lo mismo y me digan, vamos a ver algo, vamos a avanzar, ¿verdad? Bueno, el trifásico, ¿alguien me puede ayudar con el trifásico? De los que estaban, los astros que estaban, se cambiaron todos, uno estaba más arriba, cambiaron toda la posición. ¿Quién está haciendo trifásico que me pueda ayudar? De paso ya se dan cuenta que es para ver cómo están ustedes, que yo pregunto, no es para que necesite demasiada la ayuda, ¿verdad? ¿Quién me puede decir? Ayudar así como hizo Paulina. Gracias, Paulina. ¿Quién? Hola. No hay público. Nadie. Elio, vos estás. Todavía no hice todo. Pero estás haciendo. Sí. El trifásico estás haciendo. Sí. Ok, entonces me vas a ayudar acá. Castigado, Elio. Dale, Elio, vamos a trabajar juntos. A ver, yo voy a encarar un poco, apurarme mano más vos si vos sos más rápido o no sé qué. Bueno, la corriente de fase del primario 1 es así. Ya saben por qué, ¿verdad? Tienen dibujada ahí, tienen todo. Hasta el cálculo creo que sí. Ahí está, 2pi sobre 3 es el periodo, no es el periodo, el ángulo de conducción, el periodo es 2pi. Ahí está, así es, Elvio. Esta es la corriente de fase del primario 1. ¿Elvio? Sí, profe, así mismo es. Ok, entonces la corriente de fase del primario 3, eso es un 3. Me discutan que es 3. Ahí está. Esta es así, es igual en forma de onda que la de fase 1, pero desplazada 240 grados. Bueno, y voy a ver si me sale hacia acá, así, horrible. Así otra vez y acá un pedacito.
¿Así, Elvio? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ok. Entonces, ayúdame a hacer. Vamos a hacer. Acá parece que me va a salir más o menos prolijo. Tengo la confianza. En este, quiero hacer una vertical acá. Un instante cualquiera. Cierro mis ojos, famoso, ¿verdad? Bien. Y en ese instante, las corrientes de fase 1 y fase 3. La corriente de fase 1 tiene este valor, la de fase 3 tiene este valor. Esto es positivo y este valor es negativo. Entonces, haciendo el mismo análisis que hicimos antes, porque no puede ser otro, en la misma física, el mismo planeta, el mismo universo que estamos usando, las mismas leyes físicas son válidas. Entonces tengo esto, ¿verdad? Ahí. Fase 1, fase 3 y línea 1. Entonces fíjense que tengo corriente de fase 1 positiva y tengo corriente de fase 3 negativa. Voy a hacer que... Repito, corriente de fase 1 es positiva, corriente de fase 3 es negativa. Entonces, la corriente de fase 1 va hacia arriba porque es positiva y la corriente de fase 3 va hacia arriba también, hacia el nodo, porque es negativa. Entonces, si esta corriente se va hacia acá y esta corriente se va hacia acá, entonces las dos se juntan acá y salen hacia allá. Y eso habíamos tomado como una corriente de línea positiva, coincidente con la de fase 1. Ok, entonces fíjense, a ver, voy a ponerle número a esto. Vamos a suponer que estos son 20 amperes. Y estos son menos 5 amperes. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de línea acá? ¿Cuántos amperes? ¿Cuánto vale? Elvio. 25, profe. Sí, señor. 25. ¿En qué sentido? En este sentido, Elvio. Muy bien. Sí. En ese sentido. Porque es 1 menos 3. La corriente 3 es menos 5, entonces es 20 menos 5, entonces es 25, como dijo Elvio. Entonces esa corriente de línea del primario 1, yo la puedo dibujar acá. Como siempre me va a salir horrible. Me va a salir así. Ahí. Que es, así va a ser. Y después, fíjense, en el siguiente lapso, Elvio, a ver si me ayuda. Acá, en este lapso, en un instante como este, es el que uno ve que es el comportamiento del mismo en todo este rango, 2π sobre 3. Repito, en un instante como este, ¿qué ves, Elvio? ¿Verdad? Y veo que ambas corrientes de primario 1 va ya en el otro sentido, pero IP3 sigue. En ese sentido, ¿verdad? Sí, IP3 sigue en el mismo sentido. Negativo también. Sí. ¿Sí? Negativo es negativo. ¿Sí? Sí mismo. Y esta corriente es igual que esta, porque acá tenemos 5 amperes y acá también tenemos 5 amperes. Así es, ¿verdad? Sí. Sí es. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de línea del primario en ese momento? Y la corriente no va otra vez al primario 1, profe. Y Es la sí, misma. esta corriente entonces se puede tomar así. Entonces, Sí. ¿cuál es la corriente acá? No sería ¿Cuánto? 0. No me vaya a preguntar, yo me pregunto. 0 es Elvio, está bien.
porque la corriente esta se deriva de acá, entonces la corriente la línea de primario es 0. No se le pide ni se le entrega corriente al generador en este lapso. Entonces, yo tengo que hacer otro color acá, porque si no, bueno, lo voy a hacer con este, que se ve bien. Acá este ya habíamos dicho que era así, Elvio dijo, está bien, hicimos juntos, y ahora decimos que la corriente es 0. ¿Por qué? Porque justamente son los dos valores iguales, 5 y 5, pero de sentido contrario. Entonces, en la suma, al hacer I3 menos I1, no sé cómo hacen ustedes, entonces da 0. Da 0 en ese lapso. Y a continuación, Elvio, castigado, Elvio. La corriente IP1 está todavía en sentido negativo. Sí, La entonces, corriente IP3 abajo, en el sentido ya positivo ahora. sí, así. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Y qué sentido tiene la corriente de línea del primario? Tendría que... No, entonces ahí sería hacia abajo. Negativo. Negativo sería el de la corriente de línea. Ya, ahora, está bien lo que decís. Ahora, sería mucho mejor si no hablas en condicional, si en vez de decir la corriente sería hacia abajo, tenés que decir la corriente es negativa, ¿verdad? No sería negativa, ¿verdad? Creo que yo también hablo así, pero bueno, la forma de un ingeniero, la forma de hablar de un ingeniero que entiende lo que está haciendo es decir la corriente es negativa. Y después, como estoy dibujando acá, ya se repite nomás raro. Ahí está. Esa es la forma de onda de línea del primario de este caso también. Acá, no. Aquí ya metí la pata, me parece. Este va acá, aquí. Esto está mal. A ver si me ayudan, si a entender. Esto debería ser así. Ahí está, me parece. Sí, ahí está. Y después otra vez hacia abajo, así como está saliendo. Ahí está, y vamos a ponerle el eje, porque hay que destacar que el valor medio es 0. La corriente es alterna pura. Vamos a poner acá los ceros que siempre hay que poner y que yo, no entiendo cómo no se lo poner. Bueno, ahí está. Así es, esta es la corriente de línea del primario para el trifásico de media onda. Esta es la corriente de línea trifásica. Ok. ¿Se entiende, verdad? Se entiende bien, se debería entender, asegúrense de entender, ¿sí? Fíjense que no hay nada nuevo, no vimos nada nuevo, no usamos nada nuevo. Ningún elemento, componente, ley física nueva que no estudiaron ni siquiera, que no hayan estudiado, no sé, son las mismas leyes que estábamos usando en todas estas clases. Ok, y si vamos a los cálculos, quiero ir a hacer cálculos para ayudarles a ustedes, porque es un problema, además de la física, la ingeniería eléctrica, su problema suele ser muy frecuentemente también el cálculo. Hicimos el cálculo la vez pasada del rectificador trifásico de media onda. Vamos a hacer el mismo cálculo para los mismos datos, VCM 100 voltios para RC 1 ohm, la potencia y la corriente media en la carga de lo que sale de ahí. Y la configuración, repito, la configuración es, vamos a ver ahora la trifásica de onda completa. Tengan a mano todas esas formas de onda. Todas esas formas de onda. Bueno, y la secuencia, la planilla de cálculo que usamos es la misma. No es
Es la misma en el sentido del orden de cálculo sugerido por mí, que me parece muy conveniente, pero desde luego los cálculos son distintos, ¿verdad? Bueno, en el caso, bueno, vamos a calcular. Acá, ¿qué calculamos primero? Acá está todo. Acá está todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que tener? Ustedes tienen ahí, yo voy a dibujar aquí, voy a traer así esto. Esto es, ¿verdad? Esto es así, ¿verdad? Así, así. La forma de onda de la tensión en la carga. Acá tenemos la tensión de carga, pico, la tensión media, la tensión eficaz. La tensión media, tensión de carga media es dato. Pero con esa tensión yo puedo determinar la tensión pico. ¿Cómo hago ese cálculo? Yo voy a hacer. ¿Cuál es el periodo acá? ¿No? ¿Cuál es el periodo? ¿Este periodo cuál es? ¿Cuánto vale el periodo? Hola, alguien que me ayude. Vamos a hacer cálculo rápido. Son seno y coseno y al revés. Hola. Hay partido hoy que están viendo partidos. ¿Están ahí? Hola. Yo estoy, profe, te escucho. O sea, Decime. estoy viendo qué pasa. Estoy viendo qué pasa en realidad. ¿Qué periodo hay acá? ¿Cuál es el periodo acá? Este periodo, ¿cuál es? En el trifásico de onda completa. Trifásico de onda completa. Corríjame. O felicítenme si hago todo bien. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Ok, saco tensión pico en la carga, tensión media ya tengo. Ahora la corriente media en la carga. A ver, corriente media en la carga. Es igual a VC media sobre recarga, es 100 amperes. La corriente pico en la carga es VC pico sobre resistencia de carga. Ahí ya tienen VC pico. Y la corriente eficaz de carga, y de carga RMS es, corríjame, ¿está bien ahí? Y acá un cuadro. Bueno, y de ahí sale la corriente eficaz de carga. Hay que hacer esos cálculos, Corriente en los diodos. La corriente de diodo la corriente del diodo es así. Así. Ahí. Entonces, la corriente de diodo pico es la corriente de carga pico. Ya tengo eso. La corriente de diodo media, voy a calcular o voy a plantear el cálculo. Ayúdenme a calcular, no me dejen equivocar. Después no vale decir, no, vos dijiste tal cosa. No, si me equivoco,
y no me corrigen, bueno, entonces no, el libro dice la respuesta cuando está todo mal. Ahí está. 0 pi sobre 6, me gusta a mí, ¿verdad? Sería I de diodo pico coseno, quiero hacer, por eso puse esos ángulos de integración. El periodo es 2pi, y esto tengo que multiplicar por 4. Ahí está. Y esto, como ustedes van a ver cuando calculen, es I de carga medio sobre 3. Porque en 2pi, cada diodo entrega 1/3 de la corriente. Entonces es hasta lógico o razonable, lo cual no es una justificación matemática, decir que la corriente media en la carga dividido 3 es la corriente media en los diodos. Esto es, no es lógica, no es razonamiento, es cálculo matemático, cálculo diferencial, integral. Ok, tengo pico medio eficaz. Eficaz es bueno, ahí se va. Ahora saco acá. Y de diodo RMS, voy a poner al cuadrado, es la integral 0 pi sobre 6. Y de diodo pico cuadrado coseno cuadrado de omega t diferencial de omega t, dividido el periodo, pero por 4, porque estoy tomando 1/4 del área. Ahí está. Fíjese que solo va saliendo todo esto. Y los cálculos son mismos cálculos, así, hasta es aburrido. Esto ya... no, eso no todavía, me equivoqué. Pico medio eficaz. Eficaz de alterna, ya saben. Eficaz de alterna es, calculamos nosotros, o podemos hacer por Fourier, aproximar por Fourier, o podemos hacer un cálculo más exacto, pero más rápido, mucho más rápido, haciendo I de diodo de corriente alterna RMS es raíz cuadrada de I de diodo RMS al cuadrado menos raíz cuadrada de I de diodo menos I de diodo media al cuadrado. Ahí está. Entonces tenemos, dice que rapidísimo se hace, ¿verdad? Muy rápido se hace. Ya está, esto también. No, eso es secundario. Y está mal, por cierto, ¿verdad? Acá. Esto ya tengo. El factor de forma es, acá voy a poner, se va a borrar, es I de diodo RMS dividido I de diodo media, como ya saben que tiene que ser. Ok. Y corrientes del secundario. Corrientes del secundario. Ok, vamos a poner todo. Pico, medio, eficaz. Pico, medio, eficaz. Sí, uno atrás del otro. Valor I, S, pico, es I de diodo pico, que también es I de carga pico, y se borra todo. I de fase pico es I de diodo pico, y es I de carga pico, que hace rato que ya tengo. La corriente media de secundario siempre va a ser 0. No, en este caso es 0, no es siempre va a ser 0. En este caso es 0. No dibujé la forma de onda. Tengo que dibujar para, justamente acá me empecé a cablear porque no dibujé la forma de onda. La forma de onda de la corriente de secundario es así. ¿Sí? Y horrible, pero bueno, igual se entiende. De baja calidad, pero digamos conceptualmente está bien. Tenemos pico
y de secundario pico, el valor medio 0, valor eficaz estaría por acá. I, S, R, S. Bueno, y entonces acá hago el cálculo. I de secundario pico, como dije recién y borré, es pico eso, igual a I de carga pico, y la corriente de secundario media es 0, y la corriente eficaz I de secundario RMS es raíz cuadrada, pongo nomás al cuadrado, es, ayúdenme a no equivocarme, es pi sobre 6, quiero hacer coseno, por eso puse pi sobre 6, o sea, eso es ángulo de iteración, y de ese pico al cuadrado, coseno cuadrado, de omega t diferencial omega t, el periodo es 2pi, dividido por 2pi, entonces, y multiplico por 8. Tengo todo para calcular, ahí está la integral, calculo y determino eso. Y el valor es ISSA RMS, es desde luego, para este caso, es 0. No es 0, ¿cómo va a ser 0? El valor es, está muy mal lo que dije. El valor eficaz de alterna es, no puede ser de otra manera, es el valor eficaz que ya tenemos calculado de la corriente de fase total. Ahí está, que es la que está calculada ahí, justo ahí arriba. Está que ya me perdí, no sé más que calcular, me voy a la planilla que está más arriba. Acá está. Entonces ya calculé esto, todo esto ya calculé, todo ya tengo. Me falta, podría haber calculado ya hace rato, pero ahora voy a calcular la relación de transformación. Para eso tengo que sacar ¿cómo se llama? El valor eficaz de la tensión del secundario. Tensión del secundario RMS es tensión del secundario pico dividido raíz de 2. Entonces acá hay una pregunta clave. Yo en ningún lado, en ningún momento todavía calculé el pico de la tensión del secundario. ¿Cuánto vale el pico de la tensión del secundario para el trifásico de onda completa? Si ya tengo, a ver, ¿qué tengo? Bueno, tengo la tensión media en la carga. Hablando de tensiones, tengo la tensión de carga pico. Esto es lo que tengo. Entonces, estos datos tengo. Ya tengo calculado o es dato, en un caso y el otro. Entonces, ¿qué relación tiene este valor, el pico de la tensión de carga qué relación tiene con la tensión del secundario pico? Que es lo que necesito para sacar el valor eficaz. ¿Qué relación tiene en el trifásico de onda completa? ¿Alguien? Elvio. Profe, Sí. todo que el V de corriente pico es igual a raíz de 3 V del corriente del secundario. No es V de corriente. Vamos a hacer. Perdón, todo con voltaje. Perdón. Cableado también igual que yo. Pero bueno, a ver, voy a escribir lo que dijiste, entendí lo que dijiste, pero repetime otra vez, por favor. V. Sí. Voltaje. Sí, Voltaje pico. El secundario es. Del secundario sería voltaje de la carga pico sobre Sobre, ya que estaría despejado ya
¿Así? Sí. Ya, o sea que, bueno, está bien. ¿Y eso por qué? ¿De dónde sale? Yo voy a explicar, porque es muy importante. Ustedes tienen, cuando se van acá en las tensiones del primario, acá en estos gráficos que tienen ustedes ahí para garabatear, yo les pedí que tuvieran a mano. Acá voy a jugar con este. Y fíjense, ustedes tienen, no, sí se ve. Tienen tensiones de fase del secundario. Estas son las tensiones de fase del secundario. 1, 2 y 3. Saben ver ya eso, ya las identifican ahí. Y estas son las tensiones de línea del secundario. El secundario está conectado en estrella, por eso sale eso. Y lo que dijo Elvio, y está bien, es que lo siguiente. Nosotros, al hacer ese cálculo que hicimos, ¿dónde estamos nosotros? Acá estamos. ¿Dónde estamos nosotros? En planilla. Acá estamos. Al haber calculado acá arriba, aquí, al haber calculado la tensión de carga pico en función de la tensión de carga media, o sea, este pico que está acá, lo que nosotros calculamos es, y atiendan bien, lo que calculamos es el pico de estas tensiones. Porque la tensión en la carga, acuérdense que es tensión de línea del secundario, era 1,2, 1,3, 2,3, después 2,1 y así. Siempre son tensiones de línea 1 a tensión, de una línea con respecto a otra línea. Entonces tienen estos picos que están acá, que son mayores, evidentemente, y no puede ser de otra manera, que estos picos que están aquí. Estos gráficos están hechos a escala, así que la relación es esa, justamente. ¿Y cómo se entiende esto un poquito mejor, a lo mejor? Y hagan el esfuerzo, Ustedes tienen un bobinado, tienen, tienen el bobinado secundario. Voy a dibujar la parte que me sirve nomás, esta. Por ejemplo, está conduciendo, la fase 1 es la más positiva y la fase 2 es la más negativa. Entonces, las fases que se aplican a la carga, o más bien, la tensión, no la fase. La fase que se aplica a la carga a través de los respectivos diodos es esta. Esta es la tensión de línea del secundario 1-2 o 1-2. Y haciendo el diagrama vectorial de eso y manteniendo las direcciones indicativas en el circuito eléctrico que dibujamos a propósito así, esto sería, ¿verdad? Tenemos, voy a dibujar la tensión de fase 1 y menos la tensión de fase 2. Entonces, haciendo este vector más este vector, entonces me queda este vector. Y ese vector, el último que dibujé, este vector tiene, evidentemente, para lo que sabemos calcular, sabemos Pitágoras y esas cuestiones, este módulo es raíz de 3 veces el de este o el de este. Estos dos son iguales. Este es igual que este. Entonces, la tensión, lo que estoy diciendo es que la tensión de línea del secundario pico es raíz de 3. Se me borra ahí. Lo que estoy diciendo es, repito, la tensión de línea del secundario es la tensión de fase del secundario por raíz de 3. Es la relación ahí que se saca
como quieran, por el teorema del coseno, por Pitágoras, por como quieran hacer, sacan esa relación. Y esa relación se da para valores eficaces y también se da para valores pico. Y como hemos visto cuando entendimos cómo funcionaba el rectificador trifásico de onda completa, la tensión en la carga era... Esperen, me voy a borrar. Es así, y después es así, y después así, así. O sea que el pico de la tensión en la carga, esa amarilla que dibujé, es este. Este pico es el pico de la carga, es también el pico de la tensión de línea del secundario. Entonces, cuando hacemos el cálculo, a partir del valor medio, que es dato, hacemos el cálculo de la tensión de carga, estamos sacando cosas que nos pusimos antes, porque bueno, todavía no queríamos saber o explicitar, este es el valor de la tensión de línea del secundario pico también. Me borra. Bueno, entonces me voy más abajo, que es lo que estábamos queriendo hacer, el cálculo que queríamos hacer. Me quedé un rato porque es muy conceptual, más allá del cálculo, eso es muy conceptual. ¿Qué relación tiene la tensión pico en la carga con la tensión de fase del secundario? Entonces, despejado de ese cálculo que hicimos recién, esos triangulitos, vectorcitos, sale el pico de la tensión del secundario. Con el pico de la tensión del secundario yo obtengo la tensión eficaz del secundario, y entonces con el dato que yo tengo, que siempre tengo, y dijimos que vamos a usar siempre igual, la tensión del primario RMS es dato, es 380 voltios. Entonces con estas dos tensiones saco N, tensión del secundario sobre tensión del primario. Eficaz sobre eficaz o pico sobre pico también podría haber hecho, da lo mismo. Entonces me voy otra vez a mi planilla. Ahí estaba lo en la planilla. ¿Qué hora es? Faltan todavía 15 minutos. No, 10 minutos faltan. Fíjense que estamos terminando. Ok, sacamos. Acá estamos. Ahí estamos. Sacamos N. Con N podemos calcular las corrientes del primario. Como la corriente de fase del secundario es alterna pura, entonces las formas de onda, esta forma de onda es igual a la forma de onda de la corriente de fase del primario. No hay en el secundario componentes de alterna. En el secundario, sí. Entonces, directamente, para conocer las corrientes del primario, ya sea el pico de fase del primario o el valor eficaz de la corriente de fase del primario, simplemente multiplico los valores que tengo en el secundario. La corriente, acá está. Tengo la corriente pico del secundario, con N saco la corriente pico del primario. Y tengo la corriente eficaz, acá está, la corriente eficaz total del secundario, que desde luego es la misma que la solamente de armónica. Con esto, multiplicando por N o dividiendo, no sé, sepan usar ustedes, saco la corriente del primario eficaz. ¿Está, verdad? Ok, ya está. Entonces ya está esto.
Terminé ya eso. Y entonces, ya terminé de calcular todo. Ya terminé de calcular todo el circuito. Me falta hacer cálculo de algunos parámetros y diseñar, o sea, ya tengo todos los datos, pero me falta calcular la potencia del transformador para poder especificar el transformador. Hagan los mismos cálculos para el hexafásico, para todo, ya saben. Yo quise ayudar hoy con esto porque no quería avanzar sobre el zigzag. Mañana vamos a ver el secundario en zigzag, así, y el secundario en zigzag, así. El secundario en zigzag, así. Bueno, no importa, mañana voy a dibujar. Mañana vamos a, no se pierdan el capítulo de mañana, porque, bueno, ¿quién era? Daniel, eso no está en los libros, entre paréntesis, porque yo voy a tratar de ayudarle porque después voy a preguntarle probablemente, suele salir en alguna evaluación, porque desde luego tienen que saber esa configuración también. Bueno, y vamos a hacer ya esto. Esta parte, datos de diseño del transformador, porque nosotros vamos a mandar construir o vamos a comprar un transformador. Entonces tenemos que calcular estos tres parámetros. Y estos tres son muy útiles también, pero hoy vamos a ver estos tres. Son los de la potencia, son los datos principales. La potencia del primario, la potencia del secundario, la potencia total del transformador, que se miden en volt-ampere y sirven para que el fabricante sepa de qué tamaño tiene que hacer el transformador, entonces para calcular el tamaño del núcleo trifásico de hierro, que suele ser grande y pesado, como esos transformadores que ven. Esos son trifásicos, los que ven ahí por la esquina de su casa, o a lo mejor algunos tienen su casa en un poste porque su casa tiene transformador. Bueno, las potencias, estas tres. Acá dice potencia del primario, potencia del secundario, potencia total. Bien. Potencia, ¿qué es potencia? Ya saben ustedes qué es potencia. Potencia es tensión por corriente. Eso es. Entonces es voltio por ampere en unidades. Y para calcular el tamaño del transformador, tenemos, como es un transformador que va a servir o va a alimentar una carga no lineal, una carga conmutada, en este caso un rectificador, entonces se separa lo que es, tiene que saberse específicamente cuál es la potencia del secundario. ¿Y la potencia del secundario cuál va a ser? Y la tensión por la corriente. ¿Qué va a ser? ¿Y qué tensión? Tensión de fase del secundario. ¿Y qué corriente? La corriente de fase del secundario. ¿Esa es qué? Esa es la potencia, esta es la potencia de fase del secundario. El secundario tiene tres fases porque es una estrella, ¿verdad? Nosotros usamos, en el caso de la estrella trifásica en el secundario, entonces, tres fases, tres potencias, se suman las tres, entonces es 3 por esto. Entonces voy a poner eso acá. 3. Las formas de onda, ustedes saben, ¿verdad? La forma de onda, está todo ahí arriba, pero la tensión es senoidal, la corriente es así. En este rectificador trifásico de onda completa. En el secundario es así, tensión y corriente. En el primario, a ver,
Se me pierde. Ahí está. Potencia del primario, ¿a qué va a ser? ¿Y qué va a ser? Tensión por corriente. Eso es potencia. Voltios por ampere. ¿Qué tensión? Y tensión del primario. ¿Qué corriente? Corriente del primario. Desde luego, acá voy tendría que haber puesto, no sé si lo dije, en sus valores eficaces. Valores eficaces. Y acá lo mismo, valores eficaces. Y el primario está en triángulo, es un transformador trifásico. Entonces tiene 3 fases, cada una de las fases tiene esa potencia que dice ahí. Entonces la potencia del primario es 3 veces la potencia de una fase. Las 3 fases consumen la misma o piden la misma potencia. En realidad el transformador no consume potencia. El objetivo de poner un transformador ahí es que traspase la potencia desde el generador hacia la carga que están conectados en el primario y en el secundario respectivamente. Así se calcula. Entonces yo tengo que saber, para cualquier transformador, yo tengo que saber la tensión de fase, que siempre es senoidal, el valor eficaz de la corriente del secundario, tengo la potencia de cada fase del secundario y multiplico eso por la cantidad de fases, que si fuera un hexafásico, desde luego va a ser, la potencia del secundario va a ser 6 veces la potencia de una fase. 6 por eso. Y la potencia del primario siempre va a ser el triple de la potencia de una fase. Y la potencia del transformador, la potencia total del transformador, la potencia total, es un dato constructivo, no tiene mucho sentido eléctrico, más bien es un dato constructivo para estimar el tamaño que tiene que tener el transformador. Es la suma de la potencia del secundario más el primario dividido 2. Dividido 2. Esto en cualquier configuración, ¿sí? Acá lo que hay que tener en cuenta es que estos 3 pueden no ser 3 en el secundario y sobre todo en el hexafásico, que ya vimos que desde luego al ser hexafásico es 6. Y en los zigzag, que también tienen 6 bobinados, también va a ser 6 acá, como mañana me tienen que decir ustedes si les pregunto. Ahí está. Entonces está esto. Hasta acá llegamos ya. Hasta acá. Ya sabemos hacer. No hay... Fíjense, yo quiero recalcar 50.000 veces. Quiero recalcar muchas veces. Para darle confianza a ustedes y darle fuerza. ¿Qué cosa? Que les quiero recalcar que todos estos cálculos, todos estos cálculos que ya los tienen ahí, no voy a agrandarlos, todos estos cálculos siempre son los mismos, coseno, o podríamos haberlos hecho con seno, ¿verdad? Coseno cuadrado, seno cuadrado para hacer, donde corresponde. Pero la forma de ondas son siempre muy similares, pero son distintas. Entonces causan confusiones. Pero lo que yo no entiendo es cómo, llegado un tiempo, o pasado un tiempo, que no me sepan hacer todavía los cálculos de seno, coseno, seno cuadrado, coseno cuadrado. Y que tienen que tenerlos bien en claro, ya les dije varias veces, sobre todo cuando hagamos los rectificadores, cuando estudiemos los controlados, que vamos a entrar el jueves en eso. El jueves entramos en eso. Empezamos con los rectificadores controlados. Bueno, entonces, muy fácil esto, muy fácil es, una vez que uno estudió. Entonces tómenlo así, para que no que ya está medio perdido, que sepa
que puede recuperar, pero tiene que empezar a pedalear porque ya está atrasado. Pero los cálculos son siempre los mismos, y por eso les facilité, como todos los semestres, facilité esta planilla. ¿Sí? Siempre. Ok, hagan y pónganle los valores, cambien los valores. Acá pongan 1650 voltios y potencia 6,6 megavatios en la carga. Eso, pongan como hace ese fabricante y calculen todito esto. Es el mismo cálculo. El fabricante, si hizo este circuito, usó estos cálculos, así mismo como están acá. No hay otros cálculos para hacer que estén escondidos. Para ese rectificador, para esos trenes, tranvías, si se usó esta configuración trifásica de onda completa, está completamente calculado acá. Así, ustedes tienen y saben calcular, tienen los cálculos y saben calcular igual que ese fabricante. La tecnología es otra cosa. Ellos sí tienen, nosotros no tenemos, y es una condición de desarrollo tecnológico que en nuestro país no hay. En nuestro país no hay, nosotros nos limitamos a usar la tecnología, así como estamos esperando que nos regalen vacunas, en vez de fabricar nosotros nuestra vacuna. No tenemos tecnología para hacer vacunas y no tenemos tecnología para hacer semiconductores, mucho menos de potencia. Transformadores sí se hacen, del tamaño que sea prácticamente, porque son es una máquina muy simple en realidad. Bueno, seguimos. Si tienen alguna consulta, yo me puedo quedar un rato. No se organiza, nadie me dice vamos a tener consulta tal día. No estoy escuchando nada de eso. ¿Saben todo o no entienden más ya nada? Organícense. Si quieren preguntar algo, me puedo quedar. Quédense los que quieren escuchar la consulta de los otros y si no, nos vemos mañana a las 13. Hola. Dale, profe. Nos vemos. Bueno. Gracias. Vamos. Chao, hasta mañana.